podido evidenciar que muchos accidentes son causados por la falta de limpieza, la falta de orden, mantenimientos inadecuados, y esto representa serios peligros para los trabajadores. De acuerdo a estadísticas, la mayoría de las lesiones en superficies de trabajo se deben a resbalones, a tropiezos y a caídas. En Estados Unidos, la OSAS ha determinado de que la segunda causa principal de muertes accidentales después de los accidentes automovilísticos se debe a caídas. Ahora, si bien el porcentaje de muertes en comparación al total de caídas no es el más alto, pero sí hay la probabilidad de que pueda terminar en muerte, ¿no? Principalmente lo que son caídas a desnivel. Entonces este tema es muy importante que se vea y que se tome en cuenta. Ahora, ¿cuál es la superficie de trabajo? Es toda base definitiva o provisoria que sustenta a uno o más individuos durante su trabajo. Se consideran también como tales los medios de acceso a superficies ubicadas a distinto nivel y pasillos de circulación. Entiéndase, por ejemplo, los obreros en una construcción están llevando, por ejemplo, ladrillos. Entonces, toda esa área de circulación es su área de trabajo. Entonces, de forma sencilla, podemos decir que son superficies de trabajo, son aquellas áreas donde los individuos desarrollan sus actividades de trabajo. Las superficies se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza o también de acuerdo al ángulo que forman con la horizontal. De acuerdo a la naturaleza, pueden ser permanentes, improvisadas o transitorias. Las permanentes son aquellas superficies de trabajo de uso definitivo, tales como pisos, puentes, escaleras fijas, etc. Las improvisadas y que no deberían darse porque son inadecuadas son aquellas que, por ejemplo, alguno pone una caja para subir a algún lado, sacos, tablones, bidones, etc. Y las transitorias, que sí son adecuadas y que están confeccionadas por un periodo determinado y que luego son desarmadas. Esas están, por ejemplo, las escaleras, andamios, rampas, planchas metálicas y otros similares. La clasificación según el ángulo pueden ser en horizontales, y ahí tenemos lo que son pisos, que son superficies de trabajo que no tienen ángulo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los pasillos de circulación, depósitos, suelos, pavimentos y otros. Las rampas son superficies que tienen un ángulo comprendido entre 0 y 30 grados, ¿no? Son planos inclinados, por ejemplo, para trasladar tambores, y estas también pueden ser fijas o móviles. En el caso de circulación peatonal tienen que tener pasamanos. Escaleras son aquellas que están entre 30 y 50 grados, y ahí tenemos las escaleras fijas dentro de interiores de planta, ¿no? Las gradas comunes que conocemos. Y escaleras móviles son aquellas que están entre 50 y 90 grados. Ahora, 90 grados muchas veces se las ajusta para que no se muevan, ¿no? Porque existe el riesgo, tienen que ajustarse para que no se caigan. Ahí tenemos, por ejemplo, aquellas escaleras para subir a los hilos, o más o menos por ahí también deben estar las escaleras de las torres del teleférico, ¿no? Han debido ver,
caídas al mismo nivel y golpes o choques contra elementos diversos. Ahora los factores de riesgo que generan caídas, tropiezos y golpes se pueden clasificar en 3 grupos: agentes materiales de las propias superficies de trabajo, el entorno físico del trabajo y la gestión y la organización. Veremos los agentes materiales de las superficies de trabajo. Un factor es el dimensionado y diseño de los espacios de trabajo. Cuando no se hacen bien los diseños del lugar de trabajo y a veces se improvisan áreas de circulación, se pone una máquina al lado de otra, por ejemplo. Entonces esto puede dar origen a que se choquen, se golpeen, además de producir caídas en el mismo nivel. Otro factor es el estado de las superficies de trabajo. Si están sucios, por ejemplo, con líquidos derramados, que hayan elementos rodantes que estén por ahí, revestimientos antiderrapantes desgastados, que se hayan sobrecargado y esto haya hecho que haya alguna falla ya en la superficie, o utilización de productos de limpieza peligrosos por ser resbaladizos. Ahí les cuento yo, a mí me ha pasado, ¿no? Una vez en una oficina donde trabajaba, han encerado el piso, yo he salido rápido y hay mi error, ¿no? Yo no debía salir rápido y debía fijarme. Ahí me he resbalado y me he caído, ¿no? Porque estaba recién puesta la cera. Después, la adecuación del puesto de trabajo deficiente, superficies desiguales o con pendiente excesiva, el desgaste de las superficies. En el caso hay lugares donde hay rejillas que están rotas, desgastadas, hundidas, o nieve o hielo en zonas abiertas. Esto principalmente en el Alto, Oruro y Potosí. En invierno, cuando uno camina por superficies abiertas, ¿no? Está el hielo congelado en la mañana. Hay que tener cuidado ahí de tener los zapatos adecuados y además no correr, caminar lentamente. Otro factor, el estado de las superficies de trabajo, habíamos visto. Seguimos viendo el desgaste o la degradación del suelo. Puede ser normal o también relacionado a una utilización intensiva, ¿no? Ahí por eso vemos existen ciertos pisos que se ponen para alto tráfico o para tráfico normal. Entonces puede ocasionar ahí hundimientos en el piso si no tenemos el piso adecuado, o tablas, planchas rotas, agrietadas, o un mantenimiento insuficiente. Reparaciones desiguales, y eso en la calle vemos normalmente, ¿no? Toda la acera y el mismo el lugar donde transitan los autos, y todo está lleno de baches o remaches mal hechos, ¿no? ¿Qué más? El diseño inadecuado de la superficie, permitiendo la existencia de pendientes excesivas, circunstancias accidentales, derrame de un producto utilizado en el proceso productivo o provisionales. Otro factor que hemos hablado eran los medios de enlace entre zonas de distintos niveles.
cerca del suelo para evitar los tropezones, ¿no? Y con la maquinaria los golpes. Ahí también es importante poner la demarcación de las áreas de circulación, ¿no? Por donde tiene que circular, para evitar justamente estos golpes o tropezones. Otro factor que hemos enunciado es el desorden. Y es lo que les comentaba al principio, ¿no? Muchas empresas tienen desorden, están cosas en el piso, uno se puede tropezar, ¿no?, con todas esas cosas que están fuera del lugar, o hay algunos ya por descuido, ¿no?, que dejan sus herramientas de trabajo, cables, eso hasta en las oficinas se ven, ¿no? Han aumentado un escritorio, entonces ahí hay un cortapicos con su cable hasta el enchufe y uno circula y se puede tropezar con los cables. Materiales de recorte o desecho dejados igual sobre el piso, ¿no? Entonces hay que poner las conexiones adecuadas de cables, hay que poner las mangueras, por ejemplo, también. Todo tiene que estar en orden. La iluminación, eso hemos visto ayer. Es importante cumplir los niveles de iluminación requeridos y evitar así accidentes, caídas, etc. La señalización también es importante. Tiene que haber la señalización adecuada, delimitando las áreas de circulación, además de la altura, por ejemplo, ¿no?, para evitar golpes. Otro factor es la gestión y la organización. Es importante que la empresa gestione y tenga procedimientos de cómo realizar sus trabajos. Además, así dar los lineamientos a los empleados de cómo tienen que realizar ciertas tareas o cómo tiene que ser su ingreso a ciertas áreas. Entonces, muchas veces la gente no hacen esto, nadie se cae a propósito, nadie se golpea a propósito. Entonces, muchas veces es por distracción o a veces por justamente la mala iluminación, o uno no puede ver, o por apurarse, ¿no? Quieren acabar esto ya en la jornada y corren. Entonces es importante que cumplan los procedimientos que da la organización, ¿no? Y la organización tiene que tener escrito cómo tienen que realizar su trabajo. ¿Qué medidas preventivas tenemos que hacer para evitar estos golpes, caídas, etc.? En la red de circulación tenemos que tener en cuenta los distintos aspectos, ¿no? Las curvas se diseñarán teniendo en cuenta el radio de giro mayor de los vehículos, ¿no? En muchas empresas hay circulación de vehículos por dentro. Las esquinas deben
espacio de trabajo. Eso dice en la 16998. Y sería bueno que puedan leer en el título 2, el capítulo 1, que dice requisitos de espacio. Lean desde el artículo 61 hasta el 68 lo que nuestra ley nos obliga, ¿no? Ahí dicen de los 12 metros cúbicos de espacio, pero esto incluye la parte de los muebles. ¿Ya? Luego, en el diseño de espacio se debe prever un espacio adecuado para los almacenamientos intermedios. Bueno, esto es de texto. Otros aspectos que se deben considerar son el color y la textura de las superficies. Es mejor que haya ciertos contrastes para que uno pueda diferenciar. La limpieza, lo que habíamos visto, es importante limpiar, y vamos a ver adelante a mayor detalle. Y la resistencia de los suelos. Lo que se sugiere es que los suelos puedan soportar 4 veces la carga estática máxima prevista. ¿Por qué? Porque muchas veces hay vibraciones, otras veces hay carga dinámica que puede haber. Esto principalmente en industria, ¿no? Y entonces, o por ejemplo en los puentes, ¿no? Eso los ingenieros civiles igual saben cómo tienen que calcular la circulación. En cuanto a la resistencia química, hay que ver en algunos casos en la industria petrolera o en industrias químicas, hay que ver qué pasa si hubiera algún derrame de aceites o disolventes o ácidos. Hay que ver qué piso se va a poner para evitar uno que vaya más allá, otro que no arruine el piso. Y otro punto también es que el suelo tiene que resistir temperaturas extremas, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de poner las juntas de dilatación, ¿no? Para evitar las fisuras y que se deteriore el piso. Y de ahí viene una y otra cosa, ¿no? Rajaduras, y se rompe y se deteriora. Luego, en cuanto a la reparación, las superficies de trabajo, cuando se están reparando, hay que señalizar, ¿no? Evitando así que alguien pase y pueda caerse o pueda tropezarse con las herramientas que están ahí. Entonces tiene que estar debidamente señalizado. Lo que habíamos visto, ¿no? Ahora vamos a ver a más detalle limpieza. Cada empleado debería tener limpio su puesto de trabajo. Y en el caso de que además, cuando esté en la empresa y no está sobre su lugar de trabajo, pero ve en otro lugar algún lugar sucio, algún derrame, debería limpiar y avisar, ¿no? a quien corresponda de que hay un lugar sucio, ¿no? Así evitamos caernos nosotros mismos y evitar la caída de otras personas. Además, los trabajadores tienen que estar avisados de qué tienen que hacer con sus residuos, ¿no? Dónde botar sus residuos sólidos, dónde verter los líquidos, etcétera, y de qué forma. En algunas empresas se clasifican, entonces tienen que saber cómo hacerlo. Por otro lado, hay personal que hace la limpieza general. Ellos también tienen que saber la periodicidad de la limpieza del lugar. Esto dependerá, ¿no? de la actividad que se está desarrollando. Además, hay que tomar en cuenta cómo es el lugar, qué equipos hay ahí, cómo son las instalaciones, qué trabajo están realizando, para que se pueda realizar una limpieza adecuada. Por otro lado, hay que ver qué productos de limpieza están utilizando justamente para evitar que no se